Quiero enviar un saludo muy especial a ustedes, queridos hermanos, amigos de la iglesia de Manta Central. Es para mí una alegría saludarles y poder compartir con ustedes en esta hora este mensaje, esta meditación de la palabra de Dios. Recuerdo que hace unos 14 años más o menos, era el año 2010, cuando tuve la oportunidad de estar con ustedes compartiendo una semana especial. Fue mi primer misión Caleb. Algunos por allí quizás se recuerden. Tuve la oportunidad de estar allí, predicamos una semana especial, hicimos un impacto bonito de Misión Caleb en el año 2010. Han pasado 14 años y bueno, es una alegría volverles a saludar para compartir en esta tarde la palabra de Dios. Agradecer a Gaby Cueva que me extendió la invitación. Gracias, Gaby. Allí a su grupo pequeño. Entiendo que tienen un desafío esta semana de buscar algún predicador. Me dice Gaby, un predicador internacional. La verdad que yo no soy internacional, yo soy bien ecuatoriano, pero tenemos ya 6 años aquí en Perú, pero nuestro corazón sigue siendo ecuatoriano. Tenemos 6 años aquí en Perú, estudiamos teología, terminamos el año pasado y por la gracia de Dios, hoy tenemos el privilegio de servir aquí en la iglesia en Perú como pastor. Así que estamos iniciando nuestro ministerio pastoral aquí en Perú. Un gran abrazo, un saludo para todos ustedes. Espero pronto estar presencialmente. Ojalá tengamos el privilegio de predicar presencialmente allí en Manta. Manta, una linda ciudad que recordamos con cariño. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Antes de abrirla, vamos a hacer una oración. Querido Dios, vamos a abrir tu palabra. Habla, por favor, a nuestros corazones. Reconocemos las limitaciones de nuestra mente y es por eso que de manera reverente y humilde pedimos que el Santo Espíritu, el mismo que reveló la Escritura, hoy en esta hora, ilumine nuestra mente para comprender el mensaje que tienes preparado para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a la Biblia en el libro de Juan, el capítulo 17, versículo 3. Juan 17, 3. Voy a leer el texto, pero si usted puede abrir el texto allí, sería bueno que lo lea. Dice así la palabra de Dios. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esta tarde tengo una propuesta para ustedes. Hay 3 palabras, 3 verbos que a mí me han dado vuelta en la cabeza hace algún tiempo atrás. Son 3 palabras las que vamos a revisar el día de hoy. ¿Está bien? 3. La primera se encuentra en este texto que acabamos de leer. Estas 3 palabras son 3 verbos. ¿Está bien? Vamos a recordar un poquito cuando estábamos en la escuela. Recordemos qué es un verbo. El verbo implica una acción, ¿no? Hay varios verbos que vienen a la mente rápido. Jugar, comer, caminar, ¿no? Los verbos, los terminados en -er es el infinitivo del verbo. Todo verbo implica una acción. ¿Está bien? Y entonces esta tarde queremos analizar 3 verbos que son 3 acciones que debemos practicar en la vida cristiana, que me parece que no lo practicamos en el orden correcto. ¿Está bien? Esa es la idea. Entonces, en el texto de Juan 17:3 encontramos el primer verbo, y es el verbo conocer. El texto dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. El verbo conocer, y es importante que ese verbo conocer a Dios tiene que ver con la vida eterna, porque el versículo dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el Dios verdadero. Cuando la Biblia habla de conocer, no es como el conocer que nosotros utilizamos. Cuando nosotros decimos que conocemos a alguien, siempre es muy superficial. El conocer lo tomamos muy a la ligera. Y cuando ves a alguien en una reunión, compartes ahí un par de horas y luego te preguntan, ¿tú conoces a fulano? Y tú dices, sí, lo conozco, estuvo ahí en la reunión, compartimos un par de horas.
y esa persona te dice, tú lo conoces, entonces, ¿cuáles son sus dos nombres, sus dos apellidos? ¿Cuál es su comida favorita, su fecha de nacimiento? ¿Cómo se llama su papá, su mamá? Y no tienes esa información, porque no conoces en realidad a esa persona. Lo has visto un par de horas y el conocer que tienes de él es bien superficial. Pero si le preguntas a una pareja sobre su esposo, su esposa, cuánto lo conoce, con seguridad la pareja va a darte más información de esa persona porque lo conoce más. ¿Y por qué lo conoce más? Sencillamente porque ha pasado más tiempo con su pareja, ¿cierto? Y entonces, en la medida que tú pasas tiempo con alguien, vas a conocer más y mejor a esa persona. Por el contrario, cuando tú no dedicas tiempo para conocer a alguien, lo que sabrás de esa persona es poco o nada. Y ahora te pregunto, ¿conoces a Dios? ¿Lo conoces de verdad? ¿Estás apto para responder cualquier pregunta que te hagan sobre Él? Y la verdad es que quizás ahora mismo estés pensando, caramba, me parece que no conozco lo suficiente a Dios. Y esa es la realidad del cristianismo que vive hoy en día. El problema de que muchos cristianos nos sentimos vacíos, que no le encontramos sentido a la vida espiritual, sobre todo en la etapa de cuando somos jóvenes, salimos de la adolescencia a la juventud y enfrentamos la adultez, empezamos a experimentar ciertos vacíos. A veces en algunos la religión, el cristianismo, el adventismo nuestro, en el caso de nosotros, no satisface por completo nuestro ser. Y vamos a la iglesia, pero seguimos vacíos. Asistimos al culto, pero no entendemos nada. Vemos a otros hermanos un poco más maduros en la fe, cómo alaban con alegría, cómo predican con emoción. Y nosotros no sentimos ese anhelo, esa llama. Es probable que hayamos descuidado lo más importante de la vida cristiana, conocer a Dios. Es probable que lo que conoces de Dios fue solo lo que te enseñaron tus padres de pequeño. Otros lo único que conocen de Dios son las 20 lecciones que un instructor bíblico le dio, se bautizó y se quedó allí. Hay otros que lo único que saben de Dios es lo poco que escuchan cada sábado en el culto por un predicador o por el pastor. Pero nada más. La Biblia dice que la vida eterna consiste en conocer a Dios. Ese conocer de Dios es el que va a llenar cada día tu ser y le va a dar sentido a tu identidad de cristiano. ¿Y cómo conoces a Dios? A través de su palabra. Él se revela a través de su palabra. Y en la medida que leas su palabra, conocerás más de Dios. Por el contrario, si no dedicamos tiempo al estudio de la palabra, no habrá conocimiento de Dios aquí en lo absoluto. El conocer a Dios es más que simplemente tener un concepto de Él. Es más que una cuestión intelectual. El conocer a Dios es una relación. Conocer a Dios es una intimidad. Es un caminar. Y toda relación, para que sea más bonita, íntima, hermosa, profunda, hay que invertirle tiempo. Porque si yo no invierto tiempo, es imposible que yo conozca a ese ser. En las relaciones interpersonales lo sabemos perfectamente. Cuando estamos noviando para casarnos, esa etapa del noviar es la etapa para conocer a la otra persona. Y después que yo dediqué tiempo para conocer, tomo la decisión de casarme y pasar la vida con él o con ella. Pero ese
Conocer es indispensable para las decisiones futuras de mi relación con aquella pareja. Pasa lo mismo en la vida con Dios. Si tú no dedicas tiempo para conocer a Dios, entonces jamás tendrás una relación sólida, estrecha con Él. Y entonces, como no hay una relación sólida con Dios, muchos de nuestros jóvenes se van de la iglesia. Querido amigo, si estoy hablando para alguien que nació en esta iglesia, ya estás creciendo, estás en la adolescencia, en la juventud, y no le estás encontrando sentido y quieres salir de la iglesia para vivir los deseos del mundo. Primero déjame decirte que allá afuera te vas a golpear, que allá todos los placeres son momentáneos, que sí vas a disfrutar en un momento, pero después que termine el éxtasis, lo único que vas a sentir es un vacío profundo y nada va a ser sentido allá afuera. Te vas a golpear, te vas a herir y cuando ya seas un poco mayor volverás aquí. Dios te va a recibir como aquel pastor que recibe a su ovejita, pero Él, mientras te va a curar las heridas que te dio la vida allá afuera, Él te va a vendar y te va a decir, estos golpes te quería evitar. Así que no es necesario irnos. Quédate aquí, pero dedica tiempo para conocer a Dios. Y créeme que en la medida que lo conozcas, la experiencia cristiana cambiará. Esta es la vida eterna, conocer a Dios. Pero un conocer de verdad, no superficial, un conocer de verdad. Cuando la Biblia usa la palabra conocer, siempre habla de una relación profunda. Por ejemplo, yo sé que te acuerdas de Génesis, el pasaje cuando dice que Adán conoció a su mujer. Ese conocer está hablando de la intimidad. Conoció Adán a su mujer y tuvo hijos. Intimaron, pasaron tiempo. Si quieres tener una relación estrecha con Dios, quiero invitarte a que conozcas a Dios a través de la Biblia. Dedica tiempo para leer la Biblia todos los días, para orar todos los días. Y en la medida que más coloques esta palabra de Dios aquí, tu relación con Él va a crecer. En la Biblia hay un hombre que a mí me llama mucho la atención. Está en el Antiguo Testamento. Se llama Job. ¿Te acuerdas de Job? Job, aunque nunca negó a Dios, tuvo una fe inquebrantable. Se pasó todo el libro echándole la culpa a Dios de su problema. Yo siempre pregunto, ¿Job conocía a Dios, sí o no? ¿Qué dices tú? ¿Conocía Job a Dios? Y tú seguro vas a decir que sí, porque la Biblia dice que era justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Aunque le vinieron las pruebas, él nunca negó la existencia de Dios. Y entonces tú dirías, Job sí conocía a Dios. Y yo digo, no, me parece que Job no conocía a Dios. Porque aunque no negó su existencia, si tú revisas el libro de Job, te vas a dar cuenta que Job le echa la culpa a Dios de sus problemas. Y un día dice, tú puedes leer todo el libro de Job hasta el capítulo 37, yo te animo que luego leas y vas a ver cómo Job dice en un versículo, dice, el Todopoderoso, porque él no niega que Dios es todopoderoso, pero Job dice, el Todopoderoso me ha clavado sus flechas, su veneno lo he bebido, dice, vive Dios que gruñe sus dientes contra mí, Dios me ha maldecido. Todo el libro de Job, Job le echa la culpa a Dios de su problema. Claro, él dice, Dios vive, es todopoderoso, pero es malo conmigo. Job era fiel a un Dios cruel, injusto y tirano. Pero que aunque a Job le parecía que Dios era malo, cruel y todo lo demás, él era fiel. Eso es no conocer a Dios. Tristemente hoy día hay gente que no conoce a Dios y sirve a un Dios que piensa que es malo, que es cruel, pero aunque es malo, cruel y tirano, decido obedecerle para que no me haga daño. Y hay mucha gente que sigue a Dios por miedo. Eso es no conocer a Dios.
Porque cuando tú conoces a Dios, al Dios de la Biblia, te vas a dar cuenta que es un Dios de amor y que la forma para seguirle a Él es el amor y no el odio, no el miedo. Pero como no conoces al Dios de la Biblia porque no has dedicado tiempo suficiente para conocerlo, el concepto que tú tienes de Dios y que muchos cristianos tienen de Dios es un concepto equivocado. Porque nunca lo descubrieron ellos personalmente. Si tú sigues hoy mismo a un Dios que no has conocido personalmente, porque no le has dedicado tiempo para conocer a Dios, déjame animarte esta tarde para que dediques tiempo y que tú mismo conozcas personalmente ese Dios de amor. Porque es posible que en tu concepto de Dios esté completamente equivocado. Y eso le pasaba a Job. Por eso a él le habían hablado de Dios, pero le habían contado que Dios era malo, cruel, tirano. Y Job le tenía miedo. Por eso es que cuando vino la prueba nunca lo negó, pero sí se quejó y le echó la culpa de sus problemas. Pero en el capítulo 38 del libro de Job, Dios se le aparece en un torbellino. A mí me encanta esta historia. Dios deja que Job hable. Job procesó todo su dolor hablando, orando, echándole la culpa a Dios. Sus oraciones, las oraciones de Job eran reclamos para Dios. Y Dios lo dejó. Pero en el capítulo 38 Dios se le aparece en un torbellino. Y Dios le muestra a Job que él no tiene nada que ver con toda la desgracia que le estaba pasando. Porque ciertamente Dios no le estaba causando el mal. Satanás lo estaba destruyendo. Por eso en Job 42:5, texto maravilloso, Job dice así. Este texto seguro lo escuchaste ya. De oídas te conocía. ¿De qué cosa? De oídas te conocía, le dice Job a Dios. Pero ahora mis ojos te ven. Perdóname, Señor, me aborrezco en polvo y ceniza. Qué impresionante. Job reconoce que todos los reclamos que le había hecho a Dios, que era cruel, tirano, que le clavaba sus flechas, que le clavaba sus venenos, Job reconoce y dice, Señor, perdóname, porque todo eso dije porque yo te conocía solo de oídas. Pero ahora, después que Dios se le apareció en el torbellino, ahora mis ojos te ven, le dice Job. Es posible que tú estés siguiendo ahora mismo a un Dios de oídas. Hay muchos cristianos que llevan años en una iglesia siguiendo a un Dios de oídas. Lo que saben muchos de Dios es solo lo que escucharon, lo que le dijeron, lo poco que le enseñaron, pero nunca dedicaron tiempo para conocer a Dios con sus propios ojos. La experiencia cristiana de aquellos que siguen a un Dios solo de oídas es triste, es pobre, es vacía. La vida espiritual de aquellos que han decidido conocer a Dios con sus propios ojos no es vacía, es llena, es profunda, es hermosa, es grande. Allí radica la diferencia entre un cristiano y otro. Por eso es que en una iglesia tú ves un hermano muy activo predicando y otros que ahí están muy pasivos. La diferencia es que unos solo conocen a un Dios de lo que le han dicho, de oídas, y los otros a un Dios que se han visto. Cambia la vida cuando empiezas a seguir y a servir a un Dios que tú mismo has experimentado, a un Dios que tú mismo has conocido a través de la palabra, a través de la experiencia diaria, a través de la oración, a través de los milagros que Dios empieza a hacer en tu vida. Y allí la vida cristiana cambia por completo, deja de ser pasiva y se vuelve activa, deja de ser muerta y vive, deja de ser vacía y se vuelve llena. Pero hay que conocer a Dios, porque si no lo conoces, seguirás igual. ¿Se entendió este primer punto?
De todo corazón espero que se haya entendido. No es lo mismo predicar para una cámara que estar personalmente y ver los ojos de quien escucha el sermón. Cuando uno predica y ve los ojos de las personas ahí en el público, uno ve esa retroalimentación y sabe cuando la palabra y el mensaje ha llegado. Yo ahora tengo esa dificultad. Solo estoy viendo el lente de mi cámara ahora, pero de todo corazón espero que se haya entendido este punto. Tienes que conocer personalmente a Dios. De oídas no basta. Hay que verlo. Y te dije que iba a compartir 3 verbos contigo hoy. El primero es conocer a Dios a través de su palabra. Pero hay un segundo. El segundo verbo, la segunda palabra, es la consecuencia natural del conocer. ¿Qué pasa cuando yo dedico tiempo para conocer a Dios? Conozco a Dios, conozco a Dios. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede luego? Mira lo que dice Primera de Juan capítulo 4 versículo 8. Primera de Juan capítulo 4 versículo 8. Texto conocidísimo también. Dice así: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Texto muy bonito. Y aquí aparece el segundo verbo. Y el segundo verbo, la segunda palabra de este estudio es el amor a Dios. Y el texto dice que el que no ama a Dios es porque no conoce a Dios. Es decir, para amar a Dios, tengo que conocerlo. En otras palabras, no hay forma de amar a Dios si no lo conozco. Si tú no has dedicado tiempo para conocer a Dios, entonces no hay forma de que tú le ames. Así como no hay forma de que ames a tu pareja si no lo conociste primero. Esto del amor a primera vista, tú sabes que no existe, que no es cierto. Hay que dedicar tiempo para conocer al otro. Y en la medida que lo conoces, llegará un momento irresistiblemente donde vas a caer rendido de amor. Porque el amor es el producto natural del conocer. ¿Quieres amar? Conoce. ¿Quieres amar a Dios? Entonces empieza a conocerlo a través de su palabra. Conoce de Dios. Habla con Dios en la oración. Escucha a Dios en su palabra. Porque solo en la medida que lo conozcas, dice la Biblia, que lo amarás. Y ahora yo te puedo hacer una pregunta. ¿Amas a Dios? ¿Sí o no? Y tú me vas a decir, todos seguramente van a decir, sí, yo amo a Dios. Pero lo estás conociendo. Estás leyendo la Biblia todos los días. Oras todos los días. Y tú dices, bueno, la verdad es que no estoy leyendo la Biblia. Entonces no puedes amarlo. Necesitamos conocer a Dios para amarle. Porque el amor a Dios no es una cuestión romántica. No es mariposas en el estómago. No es abstracto. El amor a Dios tiene base y se basa en conocer. ¿Qué tienes que conocer de Dios aquí en su palabra? Todo lo que Él ha hecho por ti. Cuando yo veo el plan de salvación, todo lo que Dios ha hecho por la raza humana, Dios eterno, el creador del universo, Jesús, Juan dice que por medio de Jesús todas las cosas fueron hechas y sin Él nada de lo que es hecho hubiese sido hecho. Él es el creador de todo. Ya te pusiste a pensar cómo Jesús, el creador de todo, el alfa, la omega, el principio, el fin, el primero y el último, un día decide dejar el cielo para venir a la tierra y dar su vida por ti. Y lo más probable es que pienses en el sacrificio de la cruz. Y sí, el sacrificio de la cruz es enorme. Pero antes de que Jesús fuera a la cruz, el gran Jesús, Dios creador, se convierte en lo más insignificante. ¿Y sabes qué es eso? El punto microscópico en el vientre de María. ¿Ya pensaste eso? Que Jesús, de ser lo más grande, se convierte en lo más microscópico posible
Eso es tremendo sacrificio de amor. Y de ahí empezar a crecer. Nació, se golpeó, empezó a ver la creación y aprender lo que él mismo había creado ahora de manos de su madre. Entender el plan por el cual estaba, luego ir a la muerte de la cruz. Murió, resucitó, hoy intercede por ti, pronto va a venir. Y aunque él pudo haber mandado un ejército de ángeles que nos vengan y nos lleve al cielo, él dice, no, yo mismo voy, yo los voy a ver. Eso es amor. ¿Cómo comprendes eso? Leyendo la Biblia. Conociendo a Dios, eso es conocer a Dios. Y cuando tú conoces ese misterio de la salvación y todo lo que Dios ha hecho, está haciendo y hará por ti porque te quiere salvar, es imposible que una mente que conozca eso no caiga de rodillas amando a Dios. Y ahora, si a eso le sumas cuán pequeños somos ante el universo y que a pesar de que somos tan pequeños e insignificantes, cuando tú revisas la Tierra, ante el vasto universo, la Tierra es un nada. Alguien dijo que la Tierra es como un grano de arroz en un quintal de arroz. Si tú quitas un grano de arroz y un quintal de arroz, no pasa nada. Si la Tierra desaparecería del universo, al universo no le pasaría nada. Si nuestra Tierra es pequeña ante el universo, ¿cuán más pequeños somos nosotros? Por eso es que cuando el salmista David veía los cielos, dice, cuando veo los cielos obra de tus manos, me pregunto, ¿quién soy yo? Otro exclamó, gusano, soy nada. Gente, queridos amigos, hermanos, cuando descubras todo lo que Dios es y todo lo que hace por nosotros, es imposible que no le ames. Pero para amar, tienes que conocerlo. Dos palabras vamos. Conocer a Dios me lleva inevitablemente a amarlo. ¿Y hasta cuánto tenemos que amarlo? Él mismo dice, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Es más, y al prójimo como a ti mismo. Cuando tú ames a Dios, amarás al prójimo. Si tú ves a alguien que no ama al prójimo, no ama a Dios y ni se ama a sí mismo. Porque la única forma para tener amor, amar a Dios y amar al prójimo, es conociéndolo. Conoce a Dios para que puedas amarlo. Y cuando lo ames, viene la tercera palabra. Juan 14:15, escrito también por el mismo Juan. El que no ama, Juan 14:15. Perdón. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Dice Jesús, solo si me amas, podrás obedecer mis mandamientos. Tan sencillo como es. En otras palabras, si no me amas, no me puedes obedecer. ¿Cuál es la forma para obedecer a Dios? Amarlo. Por eso el propio Jesús dice, solo si me amas, vas a obedecerme. Si no me amas, no puedes obedecerme. Hay muchos cristianos que se frustran porque lo primero que queremos hacer es obedecer, ¿cierto? Lo primero que el cristiano quiere hacer es obedecer. Y está bien, necesitamos ser obedientes a Dios. No me malinterpretes. Pero ¿cómo puedes obedecer a alguien si no amas? Porque el mismo Jesús dice, para obedecerme tienes que amarme, porque solo si me amáis podrás obedecerme, podrás guardar los mandamientos. Si no me amas, no podrás obedecer. Entonces, si tú quieres ser hijo obediente, dice Jesús, ámame. Y si quieres amarme, conóceme. Y esas son las tres palabras de esta tarde. Esta es una clave si quieres verlo así. Necesitas empezar a conocer a Dios. Porque solo cuando lo conoces, leyendo su palabra, hablando con Él, en la medida que más te relaciones con Dios, conociéndolo, llegarás a amarlo. Y solo cuando lo ames,
serás verdaderamente obediente. ¿Qué te parece? Es una propuesta de esta tarde. Porque si empiezas a querer obedecer con tus propias fuerzas, te vas a cansar. Y eso es lo que le ha pasado a muchísimos cristianos, a muchísima gente. Porque inclusive cuando predicamos, damos estudios bíblicos, queremos traer gente a la iglesia, lo primero que queremos hacer es que la gente obedezca y que deje de hacer esto y deja aquello, deja. Y la gente puede intentar dejar algunas cosas por voluntad propia, pero se va a cansar rápido y eso le pasa a la gente. Hay gente que viene a la iglesia, se frustra, no pudo dejar muchas cosas, hay vicios, hay traumas, problemas, hay cuestiones del pasado con las que venimos y queremos cambiar a la gente de la noche a la mañana con sus propias fuerzas, que deje de hacer un montón de cosas, no hagas esto, no aquello, no acá. La gente se frustra, no puede hacerlo, intenta, pero luego cae, finalmente se va y nunca más regresa a la iglesia. Tú mismo puedes ser un cristiano que está aquí y estás frustrado. Frustrado por querer obedecer y hacer las cosas, pero no te salen. Estoy hablando para alguien que quizás por primera vez está aquí o está empezando la caminata cristiana, no te conozco. Y quizás estás frustrándote porque algunas cosas no puedes dejar. Hay gente que no puede dejar el alcohol, el vicio y tanta cosa. En el nombre de Jesús la vas a dejar muy pronto, pero no por fuerza propia, sino por el amor que le tengas a Jesús. Yo quiero animarte esta tarde a que empieces por lo primero, y lo primero es conocer a Dios. Empieza hábitos de lectura de la Biblia cada día, empieza hábitos de oración cada día. Toda tu fuerza, concéntrala en tener esa relación bonita con Dios. Conoce a Dios, eso es lo primero. Pasa tiempo con Él. Y mira, sin que tú busques nada, en la medida que conozcas a Dios y empieces a conocerlo aquí y estas palabras divinas las pongas en este cerebro, tus acciones empezarán a cambiar. No porque tú tienes la capacidad de hacerlo, sino porque la palabra de Cristo tiene poder para transformar tu vida. Conoce a Dios, allí pon todas tus fuerzas. Y muy pronto, en el momento menos pensado, estarás amando a Dios. Y cuando estés amando a Dios, lo estarás obedeciendo. Porque la mejor obediencia es por amor. Porque cuando amamos hacemos locuras, ¿cierto? Ya imaginas todo lo que has hecho y harías por tu pareja porque la amas. Para un padre que me escucha, sabes lo capaz que eres de hacer por el amor que le tienes a un hijo. Porque cuando somos movidos por el amor, todas las cosas que haremos serán lindas, no serán cargas. Hay satisfacción por hacerla. Cuando ames de veras a Jesús, obedecerle será un deleite, una delicia. Será el placer más lindo de la vida. Conoce a Jesús para que puedas amarlo y muy pronto puedas obedecerlo. Deja de intentar cambiar por ti mismo. Solo ve a Jesús, que Él tiene el poder para cambiarte. Pero toma tiempo. No sucede de la noche a la mañana. Es un camino que quiero animarte para que empieces hoy. Y el día que te enamores de Cristo, la vida cambiará y empezarás a ver la vida con otros ojos. Con los ojos de aquel que ya vio y no con de aquel que solo lo ha escuchado. Hay grandes hombres en la Biblia que cuando conocieron a Dios y se enamoraron de Él, entregaron hasta su vida. ¿Por qué crees que todos los discípulos y mártires del primer siglo, de los primeros cristianos, los discípulos, por qué crees que decidieron morir? Crucificados boca abajo, en hogueras, decapitados. ¿Por qué? Estaban locos, sí, locos de amor
por la sangre de Cristo que les dio salvación, porque entendieron, conocieron a Jesús. Y entonces, como lo conocieron y lo amaron, el amor tan grande que tuvieron para con Dios los llevó a entregar su propia vida. Porque si no estamos dispuestos a dar la vida por Jesús, es porque no lo estamos amando completamente. Pero el día que eso suceda, cuando amemos de veras a Dios, también estarás dispuesto a entregarlo todo por Él. Oramos. Si quieres conocer a Dios desde ahora, dedícale tiempo. Allí sí pon todos tus esfuerzos. Si quieres conocerlo para amarlo y obedecerlo, ora conmigo. Querido Dios, gracias por tu palabra. Gracias por la enseñanza de hoy. A veces nos frustramos porque queremos hacer todo lo humanamente posible para agradar, para obedecer, pero no nos sale bien la cosa. Intentamos, luego caemos y nos vamos sintiendo frustrados cada vez más, y hay a veces que ya queremos dejar todo botado porque lejos de sentir alegría de seguirte, solo sentimos tristeza e insatisfacción. Pero Padre, ayúdanos a cambiar el chip esta tarde. Y ayúdanos a que todas nuestras fuerzas las dediquemos en conocerte a través de tu palabra. Que separemos cada día tiempo para leer la Biblia, para escuchar tu voz allí, porque la Biblia, al leerla, es escucharte, es tu palabra. Y que en la medida que te conozcamos, nuestro amor por ti pueda ir surgiendo. Y que mientras te amamos, podamos obedecerte. Y que el momento en el que seamos verdaderamente hijos obedientes, podamos enseñar a otros ese proceso. Y así como tú has sido ya real en nuestra vida, ayúdanos luego a enseñar a otros a amarte también. Como le dijiste a Pedro, apacienta mis ovejas. Y una vez tú convertido, enséñale también a tus hermanos. Bendice a la iglesia de Manta, a todos los jóvenes allí. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga. Un gran abrazo y feliz semana.